¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas cosas se repiten una y otra vez en tu vida? Como si estuvieras atrapada en un mismo patrón. Tal vez lo has intentado todo: trabajar más, pensar positivo, rodearte de gente diferente, y aún así los resultados no cambian. La verdad es que todo empieza en un solo lugar: tus pensamientos. Pero esos pensamientos no nacen de la nada, vienen de una programación profunda, una programación que comenzó incluso antes de que nacieras. Desde el vientre materno hasta los primeros 7 años de vida, fuimos absorbiendo creencias, miedos, ideas sobre el dinero, el amor, el éxito y lo que merecemos. Y hoy, sin darnos cuenta, vivimos desde esa base invisible. Actuamos según ella, sentimos según ella y obtenemos resultados que muchas veces no entendemos. En este episodio vamos a descubrir cómo esa cadena entre pensamientos, sentimientos, acciones y resultados tiene una raíz. Y lo haremos con claves poderosas inspiradas en el libro Los secretos de la mente millonaria. Prepárate para identificar de dónde vienen esos patrones que están dirigiendo tu vida y cómo empezar a transformarlos desde adentro. Quiero presentarte una fórmula extremadamente importante, ya que es la que determina cómo creas tu realidad y tu riqueza. Muchos de los maestros más respetados en el campo del potencial humano han empleado esta fórmula como base para sus enseñanzas. Se trata de la fórmula del proceso de manifestación y se puede expresar del siguiente modo. Tu patrón financiero está compuesto por una combinación de tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones en relación con el dinero y todo lo que hagas. ¿Y cómo se formó tu patrón del dinero? Muy sencillo. Tu patrón financiero consta principalmente de la información o programación que recibiste en el pasado, y especialmente de niño, cuando eras todavía muy pequeño. ¿Quiénes fueron las principales fuentes de esa programación o de ese condicionamiento? Para la mayoría de la gente, en la lista se encuentran los padres, los hermanos o hermanas, los amigos, las figuras de autoridad, los profesores, los líderes religiosos, los medios de comunicación y la cultura en la que vives, por nombrar unas cuantas. Tomemos la cultura. ¿Acaso no es verdad que determinadas culturas tienen un cierto modo de pensar y tratar con el dinero, mientras que otras presentan un enfoque distinto? ¿Piensas que un niño o una niña sale del vientre materno ya con sus actitudes hacia el dinero, o crees que se le enseña a tratar con él? Eso es, a cada niño y niña se le enseña cómo pensar acerca del dinero y cómo actuar en relación con él. Y lo mismo te pasó a ti, a mí y a todo el mundo. Te enseñaron a pensar y a actuar en lo referente al dinero. Esas enseñanzas se convirtieron en condicionamiento que, a su vez, se transformó en reacciones automáticas, reacciones que te dirigen luego durante el resto de tu vida, a no ser, por supuesto, que intercedas y revises tus archivos mentales referentes al dinero y a las otras áreas de tu vida. Y eso es exactamente lo que voy a hacer contigo a través de este podcast. Dije antes que los pensamientos llevan a sentimientos, estos a acciones y las acciones a resultados. Aquí surge una interesante pregunta. ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿Por qué piensas de forma distinta a la persona que tienes al lado? Tus pensamientos proceden de los archivos de información que tienes en los armarios de tu mente. ¿Y de dónde procede esa información?
lo hace de tu programación pasada. Así es, tu condicionamiento pasado determina cada pensamiento que brota de tu mente. Por eso, a menudo, se la denomina la mente condicionada. Para reflejar esto, podemos corregir la fórmula del proceso de manifestación dejándola de la siguiente forma. Tu programación lleva a tus pensamientos, estos a tus sentimientos a tus acciones y tus acciones a tus resultados. Por lo tanto, al igual que se hace con un ordenador personal, cambiando tu programación das el primer paso esencial hacia el cambio de tus resultados. ¿Y cómo estamos condicionados? Lo estamos de 3 formas principales en todos los ámbitos de la vida, incluido el del dinero. Una es la programación verbal. ¿Qué oías cuando eras pequeño? La segunda son los modelos de referencia. ¿Qué veías cuando eras pequeño? Y la tercera, incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras pequeño? Es importante comprender estos 3 aspectos del condicionamiento, por lo que vamos a examinar cada uno de ellos. Primera influencia, la programación verbal. Comencemos por la programación verbal. ¿Qué oías en tu infancia sobre el dinero? ¿La riqueza y la gente rica? ¿Oíste alguna vez expresiones como el dinero es el origen de todos los males? Los ricos son avariciosos y mezquinos. Los ricos son malvados. Está podrido de dinero. Para juntar algún dinero tienes que matarte a trabajar. El dinero no crece en los árboles. No puede ser rico y espiritual. La felicidad no puede comprarse. Poderoso caballero es don dinero. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. No todo el mundo puede ser rico. Nunca se puede llegar a todo. Y la infame, eso no es para nosotros. En mi casa, cada vez que pedía dinero a mi padre, le oía despotricar. ¿De qué estoy hecho yo? ¿De dinero? Yo respondía en broma, ojalá me llevaría un brazo, una mano o hasta el dedo. Jamás se rió ni una sola vez. Aquí reside el problema. Todas las afirmaciones que oíste sobre el dinero cuando eras niño permanecen en tu subconsciente como parte del patrón que está rigiendo tu vida económica, tu vida amorosa y tu salud. El condicionamiento verbal es extremadamente poderoso. Por ejemplo, cuando mi hijo Jesse tenía 3 años, un día vino corriendo hacia mí y me dijo nervioso, «Papi, vamos a ver la película de las tortugas ninja, la ponen muy cerca de la casa». Por nada del mundo podía imaginar cómo aquel niño era capaz de conocer la ubicación de los cines. Un par de horas después, la respuesta me vino en forma de anuncio de televisión de la película, al final del cual se decía el habitual eslogan, «Ya puedes verla en un cine muy cerca de tu casa». Otro ejemplo del poder de condicionamiento verbal llegó en nuestro seminario. Steven no tenía problemas para ganar dinero. Su reto era conservarlo. En el momento en que Steven vino al curso, estaba ganando más de $800,000 al año y llevaba 9 años así. Pese a ello, se las apañaba con dificultad. De algún modo lograba gastarse el dinero, prestarlo o perderlo todo, tomando malas decisiones a la hora de invertir. Sea cual fuera la razón, su fortuna neta era exactamente 0. Steven nos confió que, siendo niño, su madre solía decir, «Los ricos son avariciosos y mezquinos. Su dinero sale del sudor de los pobres. Se debería tener solo lo suficiente para ir tirando. Si tienes más, eres un cerdo». No hay que ser científico de la NASA para deducir lo que estaba ocurriendo dentro del subconsciente de Steven.
No es de extrañar que estuviese arruinado. Se hallaba verbalmente condicionado por su madre para creer que los ricos son avariciosos y mezquinos. Por lo tanto, su mente establecía una conexión entre rico, avaricioso y mezquino, que por supuesto es malo. Como él no quería ser malo, subconscientemente no podía ser rico. Steven amaba a su madre y no quería que tuviese un mal concepto de él. Obviamente, según las creencias de ella, si se hiciese rico no lo aprobaría. Por lo tanto, no tenía otra opción que deshacerse de cualquier dinero de más que traspasara los límites del solo para ir tirando. De lo contrario, sería un cerdo. Bueno, tú pensarías que en el caso de tener que elegir entre ser rico o contar con la aprobación de mamá, lo de cualquiera en realidad, la mayoría preferiría ser rico. Todo lo contrario, la mente simplemente no funciona así. Parece que la riqueza debería ser la elección lógica, pero cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. Volvamos a nuestra historia. En el curso, en menos de 10 minutos, empleando unas cuantas técnicas extremadamente eficaces, el patrón del dinero de Steven cambió de forma espectacular. En solo 2 años pasó de estar casi arruinado a convertirse en millonario. En el seminario, Steven comprender que sus creencias no productivas eran de su madre y que estaban basadas en la programación mental de ella y no en la de él. Así que fuimos un paso más allá y le ayudamos a crear una estrategia por medio de la cual no perdería la aprobación de su madre si se hacía rico. Fue sencillo. A su madre le encantaba Hawái, por tanto, Steven invirtió en un apartamento frente a la playa, al que ahora manda su madre todo el invierno. Ella está en la gloria y él también. En primer lugar, ahora a ella le encanta que su hijo sea rico y cuenta a todo el mundo lo generoso que es. En segundo lugar, él no tiene que aguantar a su madre durante 6 meses al año. ¡Magnífico! En mi propia vida, tras un comienzo lento, empezó a irme bien en los negocios, pero nunca ganaba dinero con mis acciones. Al adquirir conciencia de mi patrón del dinero, recordé que cuando yo era joven, cada día después de trabajar, mi padre se sentaba a la mesa con el periódico, comprobaba las páginas bursátiles, daba un puñetazo en la mesa y gritaba: ¡malditas acciones! Después se pasaba la media hora siguiente despotricando de lo estúpido que es todo el sistema y afirmando que uno tiene más oportunidades de ganar dinero jugando a las máquinas tragaperras en Las Vegas. Ahora que ya comprendes el poder del condicionamiento verbal, ¿ves cómo no es nada extraño que no pudiese ganar en el mercado de valores? Estaba literalmente programado para fracasar, programado para escoger inconscientemente las acciones equivocadas, al precio equivocado, en el momento equivocado. ¿Por qué? Para dar subconscientemente validez a mi patrón del dinero que decía malditas acciones. Todo cuanto puedo decir es que al cavar para sacar esa mala hierba enorme y venenosa de mi jardín financiero interior, los frutos comenzaron a surgir. Prácticamente el día después de reprogramarme mentalmente, las acciones que elegí comenzaron a despegar y desde entonces he continuado teniendo un éxito asombroso en el mercado de valores. Parece increíblemente extraño, pero cuando comprendes de verdad cómo funciona el patrón del dinero, todo tiene sentido. Tu condicionamiento subconscientemente determina tu pensamiento, tus decisiones y estas tus acciones, que al final determinan tus resultados. Para hacer cambios dentro de esta programación verbal, primero tenemos que hacer conciencia y escribir todas las afirmaciones que oías acerca del dinero, la riqueza y la gente rica cuando eras niño, para luego llegar a una comprensión.
Escribe cómo crees que hasta ahora han afectado dichas afirmaciones a tu economía. Y después tienes que hacer una disociación. Y es cuando te das cuenta de que esos pensamientos representan únicamente lo que aprendiste y no forman parte de tu anatomía ni son tú. Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto. La segunda influencia viene siendo los modelos de referencia. Este es el segundo tipo de condicionamiento al que estamos sometidos y se denomina nuestros modelos durante tu infancia. ¿Cómo eran tus padres o tus tutores con respecto al dinero? ¿Uno de ellos o ambos administraban bien su dinero o lo hacían mal? ¿Gastaban mucho o eran ahorradores? ¿Eran hábiles inversores o no invertían? ¿Asumían riesgos o eran conservadores? ¿Había constantemente dinero o era este más bien escaso? ¿El dinero llegaba con facilidad a tu familia o era siempre una lucha conseguirlo? ¿Era una fuente de alegría en casa o causa de amargas discusiones? ¿Por qué resulta importante esta información? Probablemente hayas oído la expresión mono de repetición. Así somos los humanos. De pequeños, aprendemos todo de los modelos que tenemos alrededor. Aunque la mayoría de nosotros odiaríamos admitirlo, hay bastante verdad en el viejo dicho, de tal palo, tal astilla. Esto me recuerda el chiste de una mujer que preparaba las rebanadas de jamón cocido para cenar cortándoles los dos extremos. Su marido, que ya había observado dicha práctica, le pregunta un día por qué corta los extremos del jamón. Ella le contesta, así lo hacía mi madre. Resulta que la madre de ella venía esa noche a cenar, así que le preguntan por qué cortaba los extremos del jamón, a lo que ella responde, mi madre lo hacía siempre así, de modo que deciden llamar a la abuela por teléfono para hacerle la misma pregunta. ¿Cuál crees que fue su respuesta? Porque mi sartén era demasiado pequeña. La cuestión es que, en general, en el ámbito del dinero, tendemos a ser idénticos a uno de nuestros progenitores, o bien adoptamos una actitud que es combinación de las dos que cada uno de ellos tenía. Sea como fuere, lo importante es reconocer cómo está relacionado tu modo de ser con uno o ambos de tus progenitores en lo referente al dinero. Pasos para el cambio según los modelos de referencia que tú tenías. Primero tienes que hacer conciencia. Considera las formas de ser y los hábitos que tu padre y tu madre tenían con relación al dinero y a la riqueza. Escribe de qué modo puede ser idéntico u opuesto a cualquiera de ellos. Debes de llegar a una comprensión. Por eso debes de escribir el efecto que han tenido esos modelos de referencia en tu vida financiera, para luego poder hacer una disociación. ¿Ves que este modo de ser es solo algo que aprendiste y que no eres tú? ¿Te das cuenta de que en algún momento presente tienes la opción de ser distinto? El tercer condicionamiento principal son incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras joven en torno al dinero, la riqueza y los ricos? Estas experiencias son extremadamente importantes, puestos que dan forma a las creencias, o más bien a las ilusiones, a las que ahora te atienes en tu vida. Voy a darte un ejemplo. Asistió una mujer a mi seminario que era enfermera quirúrgica. Josie tenía unos ingresos excelentes, pero de algún modo siempre se gastaba todo el dinero. Al hurgar un poco más, nos reveló que cuando tenía 11 años, se encontraba un día en un restaurante chino con sus padres y su hermana. Mamá y papá estaban discutiendo, otra amarga discusión sobre su dinero.
Su padre se puso en pie gritando y dio un puñetazo sobre la mesa. Josie recuerda que se puso rojo, después azul y finalmente cayó al suelo. Era un infarto. Ella estaba en el equipo de natación de la escuela y le habían enseñado a hacer reanimación cardiopulmonar, por lo que se puso rápidamente a ello, pero fue en vano. Su padre murió en sus brazos. Y así, a partir de aquel día, la mente de Josie vinculó dinero con dolor. No es de extrañar, pues, que siendo adulta se deshiciese inconscientemente de todo su dinero en un esfuerzo por eliminar su dolor. También resulta interesante observar que se hizo enfermera. ¿Por qué? Es posible que aún estuviese tratando de salvar a su padre. En el curso, ayudamos a Josie a identificar su viejo patrón del dinero y a corregirlo. Hoy está en camino de convertirse en una persona económicamente libre. Además, ya no es enfermera. No es que no disfrutase con su trabajo, sino simplemente que desempeñaba esa profesión por el motivo equivocado. Ahora es planificadora financiera. Sigue ayudando a la gente, pero esta vez les hace comprender de qué modo su programación pasada dirige cada aspecto de su vida económica. Déjame ponerte otro ejemplo de un incidente concreto, uno que me resulta más próximo. Cuando mi esposa tenía 8 años y oía el sonido de las campanillas del camión de los helados bajando por la calle, corría hacia su madre y le pedía una moneda de 25 centavos. Su madre contestaba: «Lo siento, cariño, yo no tengo dinero, ve a pedírselo a papá. Es papá el que tiene todo el dinero». Entonces mi esposa iba a pedírselo a su padre. Este le daba la moneda. Ella iba a comprarse el helado de cucurucho y tan campante. Una semana tras otra se repetía el mismo suceso. Así, pues, ¿qué aprendió mi esposa sobre el dinero? En primer lugar, que son los hombres los que tienen todo el dinero. De modo que, una vez que estuvimos casados, ¿qué crees que esperaba de mí? Exacto, dinero. ¿Y sabes qué? Ya no pedía monedas de 25 centavos. En cierto modo se había licenciado. En segundo lugar, aprendió que las mujeres no tienen dinero. Si su madre, la deidad, no lo tenía, era obvio que así es como debería ser ella. Y para validar ese modo de ser, se deshacía de forma inconsciente de todo su dinero. Además, lo hacía con absoluta precisión. Si le dabas $100, se gastaba $100. Si le dabas 200, se gastaba 200. Si le dabas 500, se gastaba 500. Y si le dabas 1000, se gastaba 1000. Luego se apuntó a uno de mis cursos y aprendió todo acerca del arte del apalancamiento financiero. Entonces le di $2,000 y se gastó 10,000. Traté de explicarle: no, cariño, apalancamiento significa que somos nosotros los que se supone que debemos obtener los $10,000, no gastarlos. Indudablemente había algo que no estaba asimilando. Lo único por lo que llegamos a pelearnos fue por el dinero. Casi nos costó nuestro matrimonio. Lo que en aquel momento no sabíamos era que los significados que cada uno de nosotros atribuía al dinero eran radicalmente distintos. Para mi esposo significaba placer inmediato, como cuando disfrutaba de su helado. Yo, por otro lado, crecí con la creencia de que el dinero era para acumularlo como un medio para crear libertad. En lo que a mí se refería, siempre que mi esposa gastaba dinero, no estaba gastando dinero, sino nuestra futura libertad. Por su parte, ella sentía que cada vez que yo la contenía para que no derrochase, estaba quitándole el placer de su vida. Menos mal que aprendimos a corregir cada uno nuestros patrones del dinero y, lo que es más importante, a crear un tercer patrón del dinero pensado específicamente para nuestra relación. ¿Todo esto funciona? Permíteme expresarlo de este modo. Yo he presenciado 3 milagros en mi vida: el nacimiento de mi hija,
el nacimiento de mi hijo y mi esposa y yo sin discutir ya más por el dinero. Las estadísticas demuestran que la causa número 1 de todas las rupturas de relaciones es el dinero. La razón más grande que hay detrás de las peleas que tiene la gente por el dinero no es el dinero en sí, sino la disparidad de sus patrones. No importa el dinero que tengas o dejes de tener, si tu patrón no concuerda con la persona con quien estás relacionándote, tendrás un reto mayúsculo. Esto vale tanto para parejas casadas o que están saliendo como para relaciones familiares e incluso socios. La clave es comprender que estás tratando con patrones, no con el dinero. Una vez que reconoces el patrón del dinero de la persona, puedes relacionarte con tu pareja o con tu socio de un modo que funcione para ambos. ¿Cuáles son los pasos que debes de hacer para poder cambiar estos incidentes concretos? El siguiente es un ejercicio que puedes hacer con tu pareja o socio. Tienes que sentarte con él o con ella y hablar del historial que cada uno de ustedes aporta a vuestros pensamientos relativos al dinero. Lo que oías cuando eras joven, los modelos de referencia que había en vuestra familia y cualquier incidente emocional que hubiese tenido lugar a sí mismo. Averiguar qué significa realmente el dinero para tu pareja o para tu socio. Es placer, libertad, seguridad, posición social. Esto será de ayuda a la hora de identificar mutuamente el patrón actual de dinero que cada uno tiene y puede contribuir a que descubra por qué pueden estar teniendo inconvenientes en este terreno. Luego van a hablar de lo que quieren actualmente, no como individuos, sino como pareja o como socios, y van a decidir y a ponerse de acuerdo sobre los objetivos y actitudes generales con relación al dinero y al éxito. Después van a crear una lista de estas actitudes y acciones de acuerdo con las cuales van a coincidir ambos en que hay que vivir y escribirlas. Las van a colgar en la pared y si en algún momento surge un problema, con mucho tacto, recuerden el uno al otro lo que decidieron juntos cuando ambos eran objetivo. Tenían las emociones aparcadas y estaban fuera del dominio de los viejos patrones del dinero. Luego van a tomar conciencia y van a tomar en consideración un incidente emocional concreto que experimentaron en torno al dinero cuando eran jóvenes. Y así van a tener una comprensión y van a escribir cómo puede haber afectado este incidente a la vida económica actual que tienen. ¿Ves que este modo de ser es solo algo que aprendiste y que no eres tú? ¿Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto? Ahora que sabes que tus pensamientos no son casuales, sino el reflejo de una programación interna, tienes en tus manos el poder de transformarlos. Recuerda, tu programación te genera cada pensamiento y este te genera un sentimiento. Este sentimiento te impulsa a actuar y tus acciones crean tu realidad. Si no te gustan los resultados que estás viendo en tu vida, tal vez es momento de mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué historia me estoy contando? ¿De dónde viene? ¿Y qué estoy dispuesta a cambiar? Te invito a seguir escuchando estos chispazos del corazón, porque cuando despertamos la conciencia, comenzamos a escribir una nueva historia. Comparte este episodio con alguien que también necesite romper con estos patrones del pasado y empezar a crear desde el amor, la abundancia y la libertad. Y recuerda, no estás solo, no estás sola. Nos escuchamos en el próximo episodio.